Doblado al español por Full Prophecy. Soy Walter Bate. Bienvenidos a Respuestas Bíblicas. Hoy tenemos una pregunta bastante compleja. Y hay muchas ideas con respecto a esta pregunta. Así que empecemos. ¿Deberíamos guardar las fiestas? He escuchado que deberíamos estar guardando las fiestas del Antiguo Testamento. ¿Deberíamos? Las preguntas sobre la ley y las fiestas en la Biblia son preguntas complicadas. Quizás debiéramos empezar con un versículo. Vamos a Colosenses 2:14. Ahora, este versículo dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Los versículos 15 y 16 dicen: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Este versículo ha sido usado de muchas maneras en el mundo. Algunos han dicho que toda la estructura de la ley ha sido abolida y clavada en la cruz, incluyendo la ley moral. Pero como vemos, trata con asuntos como festivales, comida y bebida, lunas nuevas y sábados, plural. Ahora, ¿qué es esto de la ley en la Biblia? Antes de ir allí, debemos mirar la ley en general. Hubo un número de leyes. Estaba la ley moral, la cual estaba escrita con el dedo de Dios en 2 tablas de piedra, ubicadas dentro del arca del pacto. Luego estaba la ley ceremonial, la cual fue escrita por Moisés con mano humana y fue puesta al lado del arca del pacto. Y luego teníamos las leyes civiles, porque cuando Dios gobernó a Israel, en una teocracia había leyes civiles, y estas son iguales a las que uno encontraría en cualquier país del mundo. A veces estas leyes se superponen. Por ejemplo, hoy hay varias leyes que son leyes morales. No matarás es una ley que prácticamente todas las naciones del mundo. No robarás. Esas leyes son inmutables, pero hay muchas otras leyes civiles que no están directamente en la ley moral. Esas leyes quedaron atrás cuando Israel escogió rey. Pero ellos no tocaron la ley moral o ninguna de las otras, porque ellos continuaron con su sistema. También había leyes de salud. Ahora, estas leyes son fascinantes, porque la gente dice que también fueron clavadas a la cruz. Pero clavar las leyes de la salud a la cruz no tiene ningún sentido lógico. Por ejemplo, si un israelita tocaba un cadáver, tenía que lavarse las manos. Esa es una ley de limpieza muy lógica. ¿Esa ordenanza quedó clavada a la cruz después de la muerte de Cristo? Claro que no. Hoy es tan necesario lavarse las manos. Si uno trata con enfermedades o asuntos de esa naturaleza, como lo fue antes de la cruz, entonces las leyes de la salud, las cuales son principios lógicos, siguen válidas hoy. Entonces el problema es realmente la ley ceremonial versus la ley moral. ¿Qué es parte de la ley moral y qué es parte de la ley ceremonial? Ese es el meollo del asunto. Ahora, si miramos el texto paralelo en Efesios 2, 14 y 15, encontramos que dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno,
derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Definitivamente estamos hablando de dos leyes separadas, dos entidades separadas. En Colosenses decía, anulando el acta de decreto, y en Efesios el texto paralelo. Ahora, si vemos este asunto de la ley, dice la Biblia, que la ley fue dada después de la transgresión. Eso está en Gálatas 3:19. La ley fue añadida después de la transgresión. Pero al mismo tiempo, la Biblia dice en Romanos 4:15, donde no hay ley, no hay transgresión. Desempaquemos esto. Donde no hay ley, no hay transgresión. Entonces, debe haber habido una ley para que la transgresión fuera posible. ¿Qué ley era? Debió ser la ley moral. Entonces, ¿cuál ley fue añadida después de la transgresión de la primera ley? Debe ser la ley ceremonial. Y esa ley fue puesta al lado del arca del pacto como testimonio en contra nuestro. Entonces, cuando leemos en Colosenses 2:14 que nadie debería juzgarnos en términos de comida y bebida, lo cual es parte de la ley ceremonial, eso no se encuentra en la ley moral, o los festivales, o ningún otro de estos asuntos. Entonces, estos fueron los clavados a la cruz. Y luego dice que el cuerpo es Cristo. La sombra se encontró con el cuerpo. Esto quiere decir que apuntaban a una realidad mayor. Ahora, si desempacamos esto, entonces significa que todas estas leyes sombra incluyen el sistema sacrificial, incluyen los festivales y apuntaban a una realidad mayor. Ese cuerpo era Cristo. Ahora, si miramos los festivales y los desenmascaramos, la fiesta que los judíos tenían que guardar, la primera era la Pascua, Passover en inglés. El nombre en sí es interesante porque el ángel tenía que pasar de las casas Passover en cuyos dinteles estaba la sangre del cordero. Y así, la 10ª plaga solo golpeó a los egipcios. Así que cuando se habla del juicio final, para que se pase de nosotros, es esencial que participemos del sistema sacrificial, el cual era el cordero sin mancha, del cual ningún hueso debía ser roto. Este cordero debía ser consumido por la familia entera y debía ser consumido con hierbas amargas, lo cual es interesante porque no era exactamente sabroso. Así que cada uno tomaba una porción ceremonial y toda la familia estaba involucrada porque nada podía quedar. El simbolismo es hermoso. Uno no puede internalizar parcialmente a Cristo. Es todo o nada. Uno debe tomarlo todo. Debe incorporar todo el plan de salvación, todo su carácter, la transformación que debe suceder. Entonces, ese cordero apuntaba al Señor Jesucristo, quien se convirtió en la Pascua para nosotros, por lo que simboliza su muerte, cuando ninguno de sus huesos fue roto. Ahora, la siguiente fiesta que tenemos es, claro, la de los panes sin levadura. Ahora la fiesta de panes sin levadura representaba el cuerpo de Cristo en la tumba. La levadura representaba el pecado. Su cuerpo no tenía pecado, su persona era sin pecado. No hubo pecado en él. Y fue el cuerpo que fue quebrantado por nosotros. Y ahí estuvo en la tumba. Al día siguiente, tenemos la fiesta de las primicias,
donde se mecía la ofrenda de cebada. Y eso representaba esa resurrección que sucedió cuando el Cristo salió de la tumba. Pues al salir de la tumba, otros salieron también, y la Biblia dice que cuando finalmente fue al cielo, Él llevó cautivos en su tren. Lo que significa que estas personas que resucitaron fueron con Él al cielo. Así que hay algunos en el cielo. La Biblia menciona a Enoc, que está en el cielo. La Biblia menciona a Elías, quien fue llevado al cielo sin ver la muerte. La Biblia habla de Moisés, quien fue resucitado. Entonces hay gente en el cielo. Mas lo que hacen allá exactamente o cuál es su papel es algo que la Biblia no revela. No es necesario especular al respecto. Entonces, en la fiesta de las primicias, cuando estas personas surgieron de entre los muertos y testificaron en Jerusalén y fueron luego llevados al cielo, todo eso fue predicho. Así que las primeras 3 fiestas se presentan en la muerte, la tumba y la resurrección. Ahora mi pregunta es, si guardáramos estas fiestas, ¿qué simbolizaría? ¿Tendríamos que guardar toda la fiesta? Algunos dicen que solo debemos separar la parte sacrificial de la fiesta. Pero estas fiestas siempre estaban asociadas con la Jerusalén literal. Pero Jesús le dijo a la mujer en el pozo que el tiempo vendría y ha venido donde ya no se adoraría en el templo de Jerusalén o en el templo falso de Samaria, sino que todos adorarían en espíritu y en verdad. Entonces, ¿cuánto de estas fiestas puede seguirse guardando? Y ahí tenemos otra pregunta. Antes de Cristo morir en la cruz, instituyó una ceremonia que debía reemplazar a la ceremonia de la Pascua. En esa ceremonia, el pan y el jugo de uva que usó simbolizaban su cuerpo, que fue quebrantado por nosotros, y la sangre que derramó por nosotros. Es decir, reemplazó la Pascua con una ordenanza sencilla que servía como recordatorio y que debía continuar hasta la segunda venida. Añadido a eso, estaba la ceremonia de humildad, el lavamiento de pies, la cual debía unir a los hermanos en unidad de pensamiento. Ahora, guardar las fiestas anteriores negaría el reemplazo de las mismas. En el Espíritu y Profecía, en el Deseo de toda la gente, página 609, leemos: Cristo se hallaba en el punto de transición entre 2 sistemas y sus 2 grandes fiestas respectivas. Él, el Cordero Inmaculado de Dios, estaba por presentarse como ofrenda por el pecado, y así acabaría con el sistema de figuras y ceremonias que durante 4.000 años habían anunciado su muerte. Mientras comía la Pascua con sus discípulos, instituyó en su lugar el rito que había de conmemorar su gran sacrificio. La fiesta nacional de los judíos iba a desaparecer para siempre. El servicio que Cristo establecía había de ser observado por sus discípulos en todos los países y a través de todos los siglos. Entonces, estos festivales fueron reemplazados para siempre. Y lo que tenía una aplicación local se convirtió en universal, pues el cuerpo se había encontrado con la sombra, y siendo el Cristo este cuerpo, había dado cumplimiento a la sombra. Ahora, la gente dirá: bien, entiendo el argumento. Puedo creer que las primeras 3 fiestas fueron cumplidas en Cristo, pero
¿Y las otras fiestas? ¿Qué hay de la fiesta de Pentecostés 50 días después? La cual, claro, era un recordatorio concerniente a la ley. Bien, ¿esa fiesta sigue vigente o ha sido cumplida? ¿Qué pasó en esa fiesta? El Espíritu Santo fue derramado completamente. ¿Y cuál fue la función del Espíritu Santo después de la fiesta de Pentecostés? Bien, su función fue predicar a Cristo como el Mesías. ¿Eso significa que el Espíritu Santo no existía antes del Pentecostés? Claro que no. El Espíritu estuvo ahí desde el principio, moviéndose sobre las aguas antes de la creación. El rey David dice, no retires tu Santo Espíritu de mí. ¿Cuál era la diferencia? Que este Espíritu iba ahora a darle poder a la predicación del Cristo como Mesías, el cumplimiento de todos los tipos y sombras que apuntaban a Él. Ahora, si esa fue la realidad, entonces mi pregunta es la siguiente. Si el Espíritu Santo iba a predicar que Cristo era el Mesías, ¿lo conmemoramos con el día o es un proceso que inició en el Pentecostés y sigue estando activo hoy? En otras palabras, ¿es el anticipo mayor que el tipo? El día que se celebraba debía anunciar un gran evento, y ese evento ha sido y sigue siendo anunciado desde ese día hasta hoy, y seguirá siendo así, hasta que el tiempo de gracia se cierre. Entonces, ¿puedo guardar una fiesta por algo que es un proceso continuo? La respuesta es obviamente no, porque ya se cumplió. El Espíritu está haciendo su trabajo. Algunos dirán, muy bien, las primeras 4 fiestas se cumplieron en la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y la fiesta de Pentecostés fue el otorgamiento del poder a sus seguidores para predicarlo a Él como Mesías. Entonces, eso está cumplido. Pero, ¿y qué hay con las últimas? ¿Ya se cumplieron? ¿Qué me dices de la fiesta de las trompetas? ¿Qué con el gran día de la expiación? ¿Y la fiesta de los tabernáculos? De seguro deberíamos guardar esas fiestas, pues esos eventos no se han cumplido. Bien, pues si Cristo es el cuerpo de todas las sombras, entonces estas fiestas también lo deben de ser, siendo que Cristo es el cuerpo de todas ellas. Y cuando murió en la cruz, la justicia y la misericordia se besaron. Y el estandarte de justicia fue sostenido. No abolió la ley moral, sino que la estableció. Y de cierto modo no abolió tampoco la ley ceremonial, sino que ésta fue cumplida en él, siendo que él es el cuerpo de la sombra. Entonces, todo esto es incorporado en él, incluso la fiesta del juicio, incluso el anuncio de ir a casa en la segunda venida. Pero en un sentido particular, ¿no es interesante que el mensaje final para el mundo es de juicio, la justicia de Cristo y el anuncio de la segunda venida? ¿Enderezando la senda para el Mesías? Ahora, cuando miramos eso, tales mensajes han estado en el mundo desde 1844. Y el mensaje del primer ángel dice que el tiempo de su juicio ha venido. Y el juicio fue anunciado por el sonar de las trompetas. Y luego, en la economía judía, había un tiempo de preparación que era visto como un juicio, el cual era el día de expiación típico,
que anunciaba hacia una realidad mayor. En esa reunión de gente incorporamos el estilo de vida y la filosofía del día de la expiación. Era un tiempo de preparación. Era un tiempo de separación de cualquier cosa degradante. Un tiempo de ayuno, un tiempo de renovación espiritual y de vincularse al sistema de sacrificios que lo libera a uno del pecado. En otras palabras, desde 1844, ¿hemos estado viviendo en el día antitípico de la expiación? Es decir, ¿no es el día de expiación un estilo de vida que debe ser demostrado al mundo en vez de simplemente una fecha a ser conmemorada? Uno podría preguntar, ¿por qué no fue guardado desde el día de Cristo hasta hoy? La respuesta es que ya fue cumplido en Cristo, pues Él fue la justicia de Cristo. Pero el anuncio final es un evento especial. ¿Y qué mensaje está junto a esto? El regreso a casa. Habitaremos en tabernáculos con el Señor, y Él habitará en tabernáculo con su pueblo. Él es el cumplimiento del mensaje del santuario. Todas las fiestas han sido cumplidas en Cristo y de manera especial han sido llevadas a cabo en antitipo a través de sus representantes con el poder del Espíritu Santo para dar su mensaje. Entonces, todas las fiestas se encarnan en ese cuerpo que es Jesucristo. Ahora es interesante que en el espíritu de profecía podemos leer: en esta ordenanza Cristo retiró de sus discípulos las cargas y los cuidados de las antiguas obligaciones judías en cuanto a ritos y ceremonias. Estas ya no poseían virtud alguna, pues el tipo estaba encontrándose con el antitipo en él mismo. La autoridad y el fundamento de todas las ordenanzas judías que apuntaban a él como a la mayor y única ordenanza eficaz por los pecados del mundo, él dio esta orden simple, refiriéndose por supuesto a la última cena o a la comunión, para que pudiese ser una temporada especial en la que él mismo estaría siempre presente, llevando a todo participante en ella a sentir el pulso de su propia conciencia, a despertarse a un entendimiento de las lecciones simbolizadas, a revivir la memoria, a convencerse de pecado y a recibir arrepentimiento penitente. Les enseñaba que un hermano no debe saltarse sobre otro, que los peligros de la desunión y el conflicto son notorios y apreciables, pues la salud y la santa actividad del alma están involucradas. Esta ordenanza no habla tanto a la capacidad intelectual del hombre como a su corazón. Su naturaleza moral y espiritual la necesita. Si sus discípulos no la hubieran necesitado, no les habría sido dejada como la última ordenanza establecida por Cristo en conexión con Él, incluyendo la última cena. Era el deseo de Cristo dejar a sus discípulos una ordenanza que haría por ellos exactamente lo que necesitaban para desatarlos de los ritos y ceremonias en las cuales habían participado como esenciales y que tras la recepción del Evangelio quedaban obsoletas. Continuar estos ritos sería un insulto al Señor. Comer del cuerpo y beber de la sangre de Cristo, no como un simple servicio sacramental, sino como un compartir diario del pan de vida para satisfacer el hambre del alma. Se encontrarían en recibir su palabra y en hacer su voluntad. Entonces, parece que el problema es que la sombra se encontró con el cuerpo. Tenemos incorporar a Cristo, incorporar su carácter. Ya no es cuestión de un festival, sino un andar diario con Jesús. Por eso es que cuando leemos en Colosenses, donde iniciamos, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz.
Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. Parte de la ley ceremonial no es parte de las leyes de salud, solo de la ley ceremonial. Los festivales también tenían instrucciones particulares en cuanto a comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Plural, hablando de los sábados ceremoniales, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Así que teniendo en cuenta todos estos asuntos, puedes decidir si podemos guardar las fiestas, si la sombra se ha encontrado con el cuerpo. Mi punto de vista personal es que no. Bien, esto ha sido Respuestas Bíblicas. Gracias por vernos. Doblado al español por Full Prophecy.